completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te haya de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te haya de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos. Quisiera saber si hay algún invitado que haya venido, que sea la primera vez que venga por ahí. Todos somos
ya conocidos. Bueno, pues hermanos, Dios los bendiga. Es siempre una bendición reunirnos, es siempre una bendición congregarnos y siempre una bendición escuchar la palabra de Dios. Tenemos algunos anuncios. Nuestro pastor el próximo domingo ya estará con nosotros. Nuestro hermano Elías va a predicar la palabra de Dios el día de hoy. ¿Sí? También tenemos para este mes la reunión de damas, el estudio bíblico de damas, que va a ser el día martes 31 de este mes a las 7 de la tarde. El lugar, Clubhouse, tienen ustedes ahí el domicilio, 10.800 Goodside Avenue en Santí. Okay. Quisiera, hermanos, para iniciar el servicio, quisiera leer el Salmo 100, y es una exhortación a la gratitud. Y es como deberíamos hacerlo el día de hoy. Y yo creo que así lo hacemos todos los días, pero aquí lo queremos remarcar. Y dice así la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, hermanos, venid todos a su presencia con gozo. Oremos por el servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, efectivamente así venimos el día de hoy, Señor. Venimos alegres, venimos ante tu presencia con gozo y con regocijo, Padre. Reconocemos, Padre, que tú eres el que nos has hecho y no a nosotros mismos, y pueblo suyo somos, efectivamente. Sí. Te damos gracias porque el día de hoy hemos podido reunirnos, Señor, como una sola persona en lo que es tu iglesia, Padre. Venimos con el deseo ardiente, Señor, de escuchar tu palabra, de alabarte, de exaltarte, Padre. Señor, bendícenos con tu palabra. Bendícenos con el cambio en nuestra mente y nuestro corazón, de que podamos llevar nuestras acciones de acuerdo a tu voluntad, Padre. Padre, en este momento te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor. Te pedimos que restaures su salud en sus cuerpos. Recuerdo en este momento más a mi hermano Aldo, Padre. Bendice a sus padres. También queremos pedirte por Camila, Señor, porque el tratamiento que le puedan dar, Señor, sea efectivo para lo que ella pueda padecer, Señor. Te pedimos por sus padres también. Señor, te pedimos por todos y cada uno de los que estamos presentes aquí, Señor. Te pedimos los bendigas en su familia, en su trabajo, Señor. Pon en nuestro corazón siempre estar agradecidos contigo, porque tú eres el único que nos ha traído a tu presencia, Señor. Tú nos has dado la salvación. Señor, te pedimos por los grupos de servicio que está trabajando en esta tu iglesia, Señor. Síguelos fortaleciéndolos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están en unión con respecto a la alabanza. Digo, mi hermano Salvador, a Chava, a Felipe, Padre, a la esposa de Salvador, Padre, también te pedimos que los bendigas, Padre.
Y Señor, te pedimos porque bendigas también a nuestro pastor que está de vacaciones, Señor, y que muy pronto estará con nosotros. Y te pedimos también que bendigas a nuestro hermano Elías, que el día de hoy predicará tu palabra, Padre. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que nos has hecho objeto, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La tierra y los cielos con su palabra dibujó. Por él todo fue hecho, cuando el amor y la existió. La creación te adora y me uniré a su canción. Toda gloria y honor son para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. La voz que son los cielos descendió, se acercó. Palabras de esperanza, vida que no sabor. El Verbo se encarnó y con su sangre nos salvó. Toda gloria y honor son para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Toda gloria y honor son para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Cielo y tierra. El cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. En victoria está, tu palabra prevalecerá. El cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá.
adoración, recibe mi adoración, recibe mi adoración, recibe mi adoración. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, es hora de la ofrenda. Yo estuve leyendo algunos pasajes de la Biblia en cuanto a los diezmos. Y me di cuenta que, por ejemplo, en Génesis, en Deuteronomio, en Nehemías, en Hebreos, Dios dice para qué es los diezmos. Y nos damos cuenta que los diezmos es para los levitas, que eran los sacerdotes, pero también decía que se repartiera entre los extranjeros, con las viudas y con los huérfanos, o sea, lo que era la gente pobre. Entonces pensé, entonces es para la casa de Dios y para hacer buenas obras para los que son necesitados. Y es efectivamente a lo que sus ofrendas, sus diezmos, hermanos, es para la casa de Dios, para seguir llevando su palabra a otros y efectivamente también para ayudar a otros. Y más que nada a los que somos hermanos. Y damos gracias porque nuestra iglesia, como le he dicho anteriormente, siempre ha ofrendado bien. Y eso redunda en bendición en la vida de cada uno de nosotros y también en la vida de la iglesia. Por eso en esta ocasión, en la oración, quiero pedir algo por la unión. Entonces, hermanos, oremos al Padre por esto. Padre amado, te damos gracias porque tú siempre provees, Padre. Nada de lo que tenemos no lo tuviéramos si tú no lo hubieras hecho. Te damos gracias por esta tu iglesia, Señor, que siempre ha donado alegremente, Señor. Y eso ha redundado más en obras que son para el progreso de tu evangelio, Padre. Todavía hay muchas cosas que hacer, Padre. Y nos necesitamos unos a otros, pero primeramente te necesitamos a ti. Y te pido, Padre, que cada día y en cada momento unas más a esta iglesia, Padre, que estemos en unión, que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Padre, que es alabarte y adorarte, Padre, y seguir al pie de la letra tus mandamientos. Con el amor todo se puede, y es con el amor que tú has derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, de todos la iglesia, Padre. Te pido que los sigas bendiciendo a todos ellos con fraternidad en su familia, con progreso en su trabajo, con la salud, Señor, que se los otorgues, pero sobre todo, Señor, que nos des la paciencia y la perseverancia en todas las circunstancias en que nos encontremos, Padre. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que bendigas estas ofrendas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
sellador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella creaste la luz. Pues solo hablar brillaste las galaxias con tu voz, y tu aliento las planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabras bien, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. No solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Brillaste cada especie su esplendor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer el lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volver a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos sin temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación.
amor por la humanidad. Cada hijo que veniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también, como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Pueden tomar su asiento. Padre Dios, le agradecemos por la vida eterna, Señor, que nos ha dado por medio de Jesucristo. Y le pedimos, Padre amado, que en este día su nombre sea glorificado y exaltado. Te suplicamos, Padre, también que en esta preciosa mañana nos dé entendimiento de lo que vamos a ver enseguida, Padre, de esta epístola tan preciosa de Filemón, la cual estamos estudiando y en la cual estamos viendo muchos principios para nuestras vidas. Pero en esta mañana queremos agradecerle por lo misericordioso y lo bueno que es con nosotros. Así que le pedimos su ayuda, Padre amado, su bendición, y le pedimos que podamos salir de acá diferentes en Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, ¿no? Un domingo más. Parece que fue ayer, pero ya tenemos ya varios domingos aquí en este lugar donde hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Pastor Guillermo sigue de vacaciones, regresa próximo miércoles, ya próximo semana lo tendremos con nosotros, regresa entre semana. Pero estamos aquí, hermanos, adorando y glorificando a nuestro único Dios y Salvador. Y ahora vamos a iniciar esta tercera predicación en cuanto a esta epístola tan pequeña, hermanos. Filemón solamente tiene 25 versículos, como usted lo ha notado, pero son 25 versículos muy ricos en enseñanza, muy ricos en doctrina, que nos enseña la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer con aquellas personas que nos han ofendido, con aquellas personas que estamos enemistadas, ¿no? Nos habla más bien de la reconciliación. Ese es el punto, ese es el tema de todo esto que estamos viendo. Hoy vamos a ver, hermanos, el cuarto encabezado. En esta mañana vamos a ver el cuarto encabezado. Y este encabezado, hermanos, se encuentra en los versículos 23 al 25. Y déjeme darle lectura a los versículos 23 al 25. Dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisionero por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces ahí tienen en la pantalla, hermanos, el cuarto encabezado: el amor de Cristo nos trae bendición a nuestras vidas. Es el punto que vamos a ver hoy. El amor de Cristo nos trae bendición a nuestras vidas. Hemos llegado al final de esa carta, hermanos, como dije hace rato. Pablo entonces hace un saludo final y él dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Pablo procede a despedirse de Filemón, Apia y Arquipo, a quienes se refirió en el principio en los versículos del 1 al 2 que miramos ya hace 2 semanas atrás. De Epafras, hermanos, no sabemos mucho de él. Sin embargo, este personaje es mencionado en algunos lugares. Por ejemplo, Pablo lo menciona, hermanos, allá en Colosenses, ¿no? Colosenses 1:7. Y donde él dice: os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios requiere. Muchas de las veces, hermanos, nosotros cuando miramos una carta y miramos ya que se está que está despidiéndose y miramos que menciona a ciertos hermanos, en vez de decimos, pues, ¿qué tiene que ver lo que fulano y mangano está despidiéndose? Tiene que ver mucho, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios, la Escritura dice que es inspirada. Toda la Escritura es inspirada. Todos los 66 libros que tenemos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esos nombres que están ahí fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros no le tomamos o le prestamos mucha atención a estos nombres que menciona. Él menciona varios aquí, que vamos a ver. Es como cuando usted se agarra leyendo la palabra de Dios y llega a la genealogía de fulano de tal y comienza a ver la genealogía, una infinidad de nombres, y usted dice, bueno, pero son muchos nombres, se aburre, esto no creo, mejor los brinco, los paso. No, porque dentro de esa genealogía, dentro de esos nombres que se está mencionando en la Biblia, hay muchas cosas ricas para nosotros que tenemos que entender, ¿no? Y así lo que está haciendo Pablo. Pablo está haciendo, por ejemplo, Epafras. Este hombre de Dios fue conocido por ser, primeramente, Pablo lo dice en Colosenses 1:7, habla de este hombre de Dios y dice que fue un consiervo amado. De igual modo, Pablo también hace mención en el 1:7 de Colosenses que fue un fiel ministro de Cristo. En tercer lugar, fue uno de los de la congregación de Colosas, uno que formaba parte de la congregación en Colosas. En cuarto lugar, era un siervo, un dulos, ¿no? De Cristo. Colosenses 4:2, ahí lo puede mirar usted que Pablo lo hace mención de Epafras. En quinto lugar, es uno que siempre oraba por los santos encarecidamente. Fíjese ahí, uno que oraba siempre por los santos, por los creyentes verdaderos, encarecidamente, o sea, siempre estaba orando este hombre de Dios. Entonces, hermanos, este era Epafras, un cristiano ejemplar para los demás y un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Este es un buen ejemplo a imitar, ¿no? Después de todo lo que dijo Pablo, lo dijo allá en Filipenses, que él dijo que era para los santos. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y aquí estamos viendo un ejemplo de Epafras, un ejemplo de seguir. Entonces estos saludos, hermanos, que encontramos en este pasaje y en los siguientes que vamos a ver, comprueban que Filemón, hermanos, era un residente de Colosas también. La frase del versículo 23 que usted miró ahí, que está mirando ahí en su Biblia, dice, mi compañero de prisiones por Cristo. Esto, hermanos, implica que Epafras estaba en la cárcel con Pablo también, compartiendo las mismas prisiones por causa de predicar el evangelio de Cristo. Según lo que Pablo menciona en Colosenses 4:12, podemos concluir, hermanos, que Pablo, ¿no?, y Epafras oraban juntos en la cárcel por los hermanos que estaban afuera gozando de la libertad, ¿no? Entonces, este era Epafras, hermanos, un hermano que era de gran bendición por la iglesia y para Pablo también. Son hermanos que merecían honor y honor, ¿no? Porque hacían la obra de Cristo, oraban por los hermanos, por los creyentes en Cristo Jesús, y Pablo los menciona aquí en la epístola que estamos viendo final. 1:24, fíjense lo que dice 1:24, dice, lista a otros hermanos más, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Por ejemplo, este Marcos, déjeme darle un poquito de este Marcos, es aquel personaje por el cual Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo, ¿no? Ya que Bernabé deseaba llevarlo a Marcos en un viaje misionero, pero usted recuerda ese disgusto que tuvieron ellos allá en Hechos 15:37, donde Marcos no quiso ir. ¿Y qué pasa? Cada quien se va por su lado. Pero tiempo después, hermanos, y esto es precioso, se reconciliaron. Y Pablo menciona a Marcos. Pablo hace mención de este hombre de Dios, Marcos, con mucho afecto y amor. Y lo puede usted mirar en Colosenses 4:10, donde él hace mención de Marcos.
Y aquí podemos entender o podemos ver, hermanos, cómo Pablo no le guardó rencor a Marcos por lo que hizo. Y menos Marcos se sintió mal con Pablo, ¿no? Por no haberlo llevado. Marcos es considerado por Pablo, hermanos, como su colaborador. Este personaje, hermanos, también era conocido como Juan, el que tenía el sobrenombre Marcos, allá en Hechos 15:37. El nombre de la madre de Marcos o de Juan Marcos era María. Y hace 2 semanas miramos que ahí en la casa de María se reunía la iglesia, ¿no? Y tenían sus estudios ahí. Recordemos, antes no había iglesias como la que tenemos hoy. Se reunían en casas. Y aquí está haciendo mención Pablo de la mamá de Juan Marcos, María. Era el sobrenombre de Bernabé. Este Marcos también fue el autor, hermanos, del Evangelio de San Marcos. Fíjese. Aristarco. Menciona a Aristarco también aquí. Aristarco, hermanos, es conocido como un macedonio de Tesalónica, ya en Hechos 27:2. También vino a ser un compañero de prisiones del apóstol Pablo en Colosenses 4:10. Aristarco, hermanos, es mencionado en Hechos 19:29. Y si usted lee ese pasaje, usted se va a dar cuenta cómo estuvieron en un peligro, en una confusión. Se levantó, ¿no? Y se levantaron mucha gente y quisieron lastimar a los discípulos. Y Aristarco, hermanos, este hombre que menciona Pablo, acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Usted lo puede mirar en Hechos 19. Estaba con Pablo en su regreso a Asia también. Por otro lado, hermanos, menciona a Demas. Menciona un nombre más. Y aquí déjeme decirle algo, que lamentablemente este hombre, Demas, es conocido mayormente por haber desamparado a Pablo. Amando, dice Pablo, más las cosas de este mundo presente. Y es cuando escribe a 2 Timoteo, ¿no? Y le dice a Timoteo, allá en 4:10, que Demas lo había desamparado. Había seguido más a este mundo, había amado más a este mundo. Aunque en un tiempo, hermanos, fue un colaborador de Pablo en el Evangelio. Y aquí déjame hacer una pequeña nota. No es con respecto a este hombre Demas, hermanos, de cómo comenzó Demas en su ministerio. Demas comenzó muy bien en su ministerio. Estuvo bien en la obra del Señor y lo menciona Pablo en varias ocasiones. Pero después dice que este hombre amó más las cosas de este mundo presente. Se descuidó, se desvió. El punto no es cómo comenzamos usted y yo en el ministerio, sino cómo terminamos el ministerio. Es fácil, ¿no? Estamos en Cristo Jesús, estamos bien fuertes en Cristo Jesús, colaborando, sirviendo, pero no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Entonces ahí, hermanos, hay una perseverancia en el creyente. Debemos perseverar todos los días en la palabra de Dios, debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en la comunión unos con otros, en las cosas que hacemos para el Señor. Aquí nos está dando un ejemplo de Demas. Se desamparó amando más las cosas de este mundo. Y esto puede pasar. Hay gente que inicia muy bien el ministerio y termina muy mal. Y no es como terminamos. Así podamos tener 15, 20 años en el ministerio, pero al final de tu vida puede pasar algo. Y nos podemos desviar amando más las cosas de este mundo. Recordemos, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y habla de Demas, pero también habla de Lucas. Si usted miró ahí. Lucas, hermanos, es conocido como el médico amado. Él le dice como el médico amado allá en Colosenses 4:14. Y es el autor de los Hechos también Lucas, así como del Evangelio de San Lucas. Este personaje, mis hermanos, fue un historiador, según nos damos cuenta en Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Su nombre en latín es Lucanus. Lucas, hermanos, se incluye a sí mismo por primera vez en Hechos capítulo 16:11, cuando él dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces él se incluye ahí. Cuando dice venimos, se está incluyendo él. Ahora, todos estos varones de fe, hermanos, fueron considerados por el apóstol Pablo como colaboradores en la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué? Todos estos varones gozaban de la coinonía, de esa
es decir, de esta comunión, de este compañerismo en Cristo Jesús. Gozaban de la salvación, gozaban de que Dios los había rescatado y ahora tenían una misión: predicar el evangelio de Cristo. Tenían esto en común cada uno de esos hombres que Pablo menciona. Así que son una bendición para la iglesia. Son una bendición estos hombres de Dios que estuvieron fieles, permaneciendo ahí, ¿no? Sufriendo, muchas cosas. Recordemos que en ese tiempo, hermanos, había persecución por predicar la palabra de Dios. Ya estamos mirando cómo Pablo, por predicar la palabra de Dios, estaba dentro en la prisión de Roma. Pero para Pablo ese no era un motivo. Aún dentro de la prisión fue de gran bendición, porque ahí fue donde se convirtió Onésimo, este hombre del cual estamos hablando hoy, de este esclavo que fue fugitivo, que salió enemistado con su amo, Filemón, pero que Cristo lo alcanzó. Y hoy en la mañana nuevamente nuestro hermano mencionó un tema de la elección, ¿no? En la escuela dominical. Este hombre fue elegido por Dios en su tiempo. Pero Dios muchas veces obra de muchas maneras, hermanos, que en veces son misteriosas, como dijo nuestro hermano en la escuela dominical. No las podemos entender ni usted ni yo. Pero Dios en su tiempo trajo a Onésimo y usó al apóstol Pablo para compartir el evangelio. Y ahora estamos viendo aquí, estamos por terminar esta epístola tan preciosa de lo que ha hecho Dios en la vida de Onésimo y lo que va a hacer en la vida de Filemón y en la vida de Pablo y en la vida de todos los demás que estaban en la casa de Filemón. Entonces, hermanos, estamos viendo a estos varones de Dios que gozaban de la coinonía, pero el 25, fíjese lo que dice el 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo, hermanos, desea que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de estas personas a las cuales escribe esta breve carta, principalmente a Filemón. ¿Por qué a Filemón? Porque dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es como si le está diciendo: recuerda, Filemón, que la gracia de Cristo te alcanzó para que con esa gracia tú puedas perdonar a aquellos que te han ofendido, a aquellos que te han defraudado, a aquellos que te han hecho daño, y te puedas reconciliar. Porque la gracia, con esa gracia con la cual fue otorgada a ti, con esa misma gracia, Dios nos ha reconciliado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y con esa misma gracia, Filemón, te ruego, te suplico, recibas a Onésimo, mi amado hermano en Cristo Jesús. Por eso él se refiere así, hermanos. Esta palabra gracia, hermanos, aparece al principio, si usted notó, en la carta, y aparece al final de la carta. Esta fue una expresión, hermanos, que el apóstol Pablo usó con mucha frecuencia en sus epístolas. Y usted puede mirar las 3 epístolas que él escribió. Usted va a mirar gracia y paz en todas, excepto en la segunda Timoteo, Tito y Hebreos, donde él dice gracia y paz, pero dice y misericordia. Ahí solamente miramos eso que él se dirige. Pero en las demás él dice gracia y paz. ¿Por qué hace gracia y paz, hermanos? Porque él quiere recordar que la gracia nos alcanzó a usted y a mí, para que con esa gracia podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Para que con esa gracia podamos usted y yo entender y comprender que usted y yo estamos un día como Onésimo, sin esperanza. Éramos esclavos del pecado. Pero esa gracia nos rescató, nos redimió, y ahora con esa gracia podemos entrar al trono del Señor. Y aquí Pablo está haciendo mención de la amén, dice. Esta palabra amén, hermanos, es de origen hebreo y significa una afirmación, algo que es cierto, figurativamente algo que significa así, algo que es confiable. Por eso muchas las veces cuando el predicador está predicando y dice algo profundo, dice algo que nos llega al corazón, muchos hermanos o hermanas dicen amén. Están de acuerdo en lo que está hablando la palabra de Dios. No en lo que está diciendo el predicador, sino en lo que la palabra de Dios ya dice. Esa es una palabra para expresar, para estar de acuerdo. Y Pablo hace esta palabra al último, si usted notó. Dice, en el Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Y luego dice, amén, como de acuerdo. ¿No? Y así lo estamos viendo aquí. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto de este encabezado que estamos viendo? De este último encabezado, pequeño, ¿no? Estamos casi por terminar ya, pero es del amor de Cristo, nos trae bendición a nuestras vidas. El punto es este, hermanos, que somos bendecidos, presta atención, por Cristo a través de otros hermanos que oran por la iglesia. Es el punto. Hay muchos hermanos que oran por la iglesia, oran por usted y por la iglesia en general. Y esa es una bendición que nos trae el Señor a través de otros hermanos. Y estos son los principios. Déjenme dar unos principios que van de manos con este primer punto, que todos somos bendecidos por Cristo a través de hermanos que oran por usted. El principio es este. Hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, usted y yo. En segundo lugar, hemos sido bendecidos para bendecir a otros. En tercer lugar, hermanos, hemos sido bendecidos por ser ejemplos para otros. Y aquí es donde tenemos que nosotros prestar mucha atención. Y aquí estamos viendo, hermanos, que Pablo menciona que fueron ejemplos para otros. Entonces, usted y yo hemos sido bendecidos para ser ejemplos para otros. En cuarto lugar, hemos sido bendecidos para recordar que en Cristo somos uno, usted y yo. No hay diferencias. Usted y yo somos uno en Cristo. Y por eso usted y yo hemos sido bendecidos, porque hasta ahora formamos parte en el cuerpo de Cristo. En quinto lugar, hemos sido bendecidos en el cuerpo de Cristo para amarnos, perdonarnos y reconciliarnos los unos a los otros con el amor de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciéndole en pocas palabras a Filemón. Filemón, recuerda con el amor con el cual tú fuiste reconciliado. Pues con ese mismo amor, Filemón, te ruego, te suplico, te imploro que perdones a Onésimo y que lo recibas como un amado hermano. Palabras fuertes, hermanos, palabras contundentes, pero palabras muy bonitas para nosotros también. Son palabras que deben tocar nuestro corazón para con aquellos los cuales nos han hecho un daño a nosotros y con los cuales quizás a lo mejor tenemos estamos incómodos. Estamos viendo una epístola que nos está enseñando la palabra de Dios. El tema es el perdón nos reconcilia. ¿Con quién? Nos reconcilia con el Señor, pero también nos reconcilia con aquellos que nos han dañado y nos han ofendido. Entonces, nuestra responsabilidad es perdonarnos los unos a los otros. Ahora escuche esto. Se dice, hermanos, que este hombre Onésimo por el cual Pablo está apelando, por el cual Pablo está pidiendo, este hombre Onésimo fue muerto 50 años después. Pero Onésimo, hermanos, fue un obispo de la iglesia de Éfeso. ¿Sabe por qué? Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios, en la soberanía de Dios, Dios lo rescató, lo llamó con un propósito. Y fue para que este hombre le sirviera a él de todo corazón, al Señor Jesús. Y 50 años más después, este hombre fue muerto. Pero el Señor lo trajo en su tiempo. Usted y yo, hermanos, estamos aquí el día de hoy. No por casualidad, no porque nos plació estar aquí en este lugar, sino porque la gracia de Dios y su misericordia nos escogió en su soberanía para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Para predicar el evangelio que reconcilia vidas, que reconcilia al pecador con su Creador. Para eso estamos aquí usted y yo. Y para eso Dios nos ha reconciliado a usted y a mí. Así como a Onésimo lo reconcilió con su amo y lo reconcilió consigo mismo, con Dios. Entonces, hermanos, la carta de Filemón que vamos a terminar el día de hoy, hermanos, trata de dos cosas. Ya miramos más cosas, pero trata de dos cosas muy importantes: reconciliación y perdón. Y Pablo hace mención de esto. Mire, vaya conmigo a segunda de Corintios, por favor, para ver que Pablo hace mención de esto, hermanos, que estamos hablando. Segunda de Corintios. Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 5, fíjese lo que dice el 19. Y esto habla de la reconciliación y el perdón. De esto es lo que trata la epístola de Filemón.
Dice que Dios estaba en Cristo, presta atención, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, subraye eso por favor, a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Apuntó ahí? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en su nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un mandamiento, hermanos. Yo no sé cómo lo puedo explicar, pero es un mandamiento, es un imperativo lo que estamos viendo acá. Y eso es lo que se trata esta epístola de Filemón. Es de la reconciliación y el perdón. Pero también en segundo lugar trata de otra cosa más esta epístola, hermanos. Es de la comunión, de la koinonía. Salmos 133:1 nos habla lo siguiente. Se nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en koinonía, en comunión los unos a los otros. Segundo lugar, entonces, es la comunión, hermanos. Se nos ha llamado a estar en comunión. Y eso es lo que Pablo quería decirle a Filemón. Recuerda, Filemón, ahora tenemos comunión con Cristo, tú y yo. Pues esa misma comunión que tenemos tú y yo con Cristo, debes tener la misma comunión con Onésimo. Porque ahora él es un hermano en Cristo, así como tú y yo. Quisiera leer un poco para ilustrar un poco más acerca de esto de la comunión y del perdón, porque eso es lo que trata la palabra de Dios en Filemón, trata del perdón y de la reconciliación. Y Mateo, hay un pasaje, hay una historia de esto, hermanos, y usted recordará a Pedro el apóstol, ¿no? Pedro viera bien así, quería actuar rápidamente, y Pedro le dice, allá en Mateo 18, si quiere ir conmigo a Mateo 18, por favor puede ir ahí, del 21 al 35, pero Pedro le dice en el 21 lo siguiente al apóstol, al Señor Jesucristo. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego, ¿qué hace Jesucristo? Le comienza a compartir una historia de los dos deudores. Y dice lo siguiente en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. Subraye eso, por favor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, apunte eso también. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Tú deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, presta atención aquí, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Y le pido que por favor subraye de todo corazón, porque del corazón es donde sale todo. En el corazón, hermanos, nosotros decidimos si perdonamos a una persona o no de corazón. Muchas veces decimos, ya lo perdoné, pero no le hemos perdonado porque seguimos con actitudes
incorrectas hacia los demás. Y ese no es un perdón, déjeme decirle. Perdonar es dejar todo atrás, olvidarte. Olvidarte de lo que pasó. El Señor Jesucristo nos ha perdonado tanto, hermanos. Tanto. Somos como este siervo inútil que está diciendo aquí, ¿no? Que el Señor nos ha pagado todo. Nos ha pagado todo, nos ha perdonado todas las deudas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el otro? No quiso perdonarle, hermanos. Un porcentaje que no era mucho. ¿Sabe cuánto eran 10,000 talentos? ¿No? Alguien dijo lo siguiente: esto era una suma, fíjese bien, astronómica de dinero, imposible de pagarse. Aún, dijo esta persona, si tuviera muchas vidas. Es decir, era una deuda impagable, hermanos, lo que este siervo le debía a su señor. Por otro lado, ¿sabe cuánto eran 100 denarios que este consiervo le debía? 100 denarios, hermanos, era la suma más o menos como de 4 meses de paga. Era todo. Era un salario pequeño. Era un salario muy pequeño, hermanos, pero aquí nos ilustra lo que Filemón, lo que Pablo le está diciendo a Filemón, lo que Pablo le está diciendo a Filemón, cómo Cristo nos rescató a nosotros, ¿no? Cómo Cristo nos ha perdonado una deuda para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la implicación de este tercer punto, hermanos? O de este cuarto encabezado, perdón. La implicación o exhortación para usted y para mí, hermanos, es esta. La cruz, número 1, la cruz tiene que cambiar cómo vivimos. Cómo nos relacionamos los unos a los otros. Cómo nos vemos. Cuánto hemos entendido cómo se nos ha amado a nosotros en la cruz. En la cruz, hermanos, tenemos una nueva vida, un nuevo destino, un nuevo rumbo, un nuevo comienzo para vivir. ¿Para vivir cómo? En coinonía. Es decir, en compañerismo los unos a los otros. En segundo lugar, el amor de Dios nos debe llevar a perdonar las ofensas de los demás. Es lo que dice Primera de Corintios, perdón. Vaya conmigo a Primera de Corintios 13 para ver lo que dice la palabra de Dios como tipo de aplicación para nuestras vidas o exhortación para nuestras vidas, lo que debemos hacer, hermanos. Cómo el amor de Dios nos debe llevar a perdonar a los demás sus ofensas. ¿Por qué perdonar a los demás sus ofensas? Pues mire, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, en cuanto al amor, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, ¿no? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice aquí, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hasta ahí nomás. Entonces, el amor, hermanos, nos debe llevar a perdonar las ofensas de los demás. Con ese mismo amor con el cual habíamos sido perdonados nosotros, con ese mismo amor Dios nos manda que perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y que de esa misma manera nos reconciliemos para poder tener una armonía, para poder tener una coinonía, usted y yo, buena ante los ojos de Dios. Escuche esto, hermano. Solo un amor así, solo con un amor así, hermano, podemos amar y perdonar a un hermano en la iglesia. Y así ser reconciliados nuevamente los unos a los otros. En 2 de Pedro, hermanos, 3:18 se nos dice, antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero Él menciona algo bien importante. Antes bien, creced en la gracia y pone una ahí que conecta, ¿no? Una conclusión, la idea. Y, dice ahí, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia. Crecer en la gracia significa crecer
en el amor de Cristo, crecer entendiendo por lo cual usted y yo hemos sido rescatados. Crecer significa crecer, entender, ¿no? Que si mi hermano me hace algo, yo voy a crecer en la sabiduría de Dios y entender que es mi hermano en Cristo. Ahora, déjeme decir esto con mucho respeto. Es triste ver el día de hoy a hermanos enemistados, presta atención, por razones completamente carnales. Es triste. En donde acuden a la misma iglesia y siguen teniendo actitudes incorrectas hacia los demás y piensan que no hay problema. Cuando en realidad, hermanos, se están dañando a sí mismos y están dañando al cuerpo de Cristo. Porque no se dan cuenta, hermanos, que tal actitud nos quita, ¿sabe qué? En primer lugar, las bendiciones de Dios que tiene para nosotros. Ahora es tiempo de meditar y reflexionar en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, hermanos, del Calvario. Y volvernos a la cruz. Y ver que al pie de la cruz, présteme atención aquí, el Señor quiere borrar nuestras indiferencias de los unos en los otros en la iglesia. Y quiere más bien que tengamos una unidad, una comunión completa y buena entre nosotros. Por eso, mis hermanos, en la cruz se vuelve, ¿sabe qué? El nivelador de nuestras vidas. Que a los pies de la cruz, hermanos, todos somos iguales, porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, en el amor de Cristo nos une, miramos eso. Fue la primera predicación. La segunda predicación fue el amor de Cristo nos libera y reconcilia. La tercera predicación fue el amor de Cristo nos hace amarnos y perdonarnos. Y estamos concluyendo con el amor de Cristo nos trae bendición para nuestras vidas por los hermanos en la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? A estar bien, en un mismo sentir, ¿no? Que estemos con actitudes correctas los unos a los otros. Porque recuerden, hermanos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando miremos en la cruz, hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, miremos lo que Él hizo grandemente por nosotros, hermanos, en la cruz, nos demos cuenta que en la cruz se vuelve el nivelador de nuestras vidas. La cruz debe cambiar nuestras vidas, hermanos. Si realmente hemos entendido qué es la gracia, si realmente hemos entendido qué es el amor de Cristo, la cruz nos debe cambiar. El Evangelio, hermanos, se nos predicó un día, a usted y a mí. ¿Para qué? No para que nos quedemos así nomás. Se nos predicó para que con ese mismo Evangelio con el cual se nos ha predicado a usted y a mí, con ese mismo Evangelio podamos predicar para que otra gente pueda venir y reconciliarse con Cristo Jesús. Solamente así. Pero la epístola de Filemón termina de esa manera, hermanos. Él dice amén, como diciendo que estemos de acuerdo todos, que estemos de acuerdo, Filemón, que estemos de acuerdo, Onésimo, con lo que vamos a hacer. Porque cualquier cosa que hagamos, la iglesia va a sufrir. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Filemón, las decisiones que tomes tú, Filemón, en tu casa van a perjudicar a la iglesia. Las decisiones que usted y yo tomamos, hermanos, pueden perjudicar a la iglesia. Si nuestras decisiones son el no reconciliarnos los unos a los otros, perjudica a la iglesia. ¿Saben qué manera? En que no habrá bendición. Y eso trata la epístola de Filemón. Reconciliación, perdón y coinonía. Quiere decir comunión, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, le damos las gracias por este pequeño sermón, Señor. Como dijimos, muchas las veces no podemos pasado por alto los nombres de estos que mencionó Pablo el apóstol, Señor, pero son una bendición para nuestras vidas, porque fueron hermanos que sufrieron por predicar el evangelio, sufrieron por compartir las buenas nuevas y, Padre, más que nada sufrieron con otros hermanos que los rechazaron, quizás hablaron de ellos, no sé, pero ellos sabían el compromiso que tenían con usted, Padre amado. De igual modo le pedimos, Padre amado, que nos bendiga, que nos ayude como iglesia a seguir unidos, unánimes en un mismo sentir, Padre amado. Unidos porque usted nos ha reconciliado con un propósito. Y ese propósito es para, primeramente, glorifiquemos su nombre. Y después, Padre amado, para compartir el evangelio. El evangelio que reconcilia las vidas del pecador. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que ya hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que ya hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que ya hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de